Marido humilla a su esposa por sus cicatrices después del parto, pero un cirujano plástico estético soltero lo vio todo. Cuéntanos, ¿desde dónde estás viendo nuestras historias narradas? Nos encanta leerte en los comentarios. Clara despertó con la tenue luz del amanecer filtrándose por las cortinas de lino blanco que ella misma eligió para su recámara. Le gustaba cómo suavizaban el día. Acariciaban las paredes con una claridad cálida, como si el sol supiera que ella necesitaba amabilidad desde temprano. Estiró los brazos con lentitud, sin prisa, mientras una de sus manos descansaba instintivamente sobre su vientre abultado. Faltaban apenas 5 semanas para conocer a su hijo, y cada mañana el solo hecho de sentirlo moverse era suficiente para sonreír. Se incorporó despacio, cuidando no despertar a Javier, su esposo, que dormía de espaldas, hacia el otro extremo de la cama. Siempre había sido así, cada uno en su lado, como si el colchón marcara fronteras invisibles. Antes, en los primeros años, esas fronteras no existían. Se buscaban, se abrazaban. Ahora, dormían como dos extraños educados que compartían techo por cortesía. Clara no se quejaba, o al menos no en voz alta. Había aprendido a agradecer lo que tenía. Una casa amplia, un jardín bien cuidado, estabilidad económica. Javier era ingeniero estructural y dirigía su propia firma, reconocida en la ciudad. Tenía carisma en público y una sonrisa afilada que muchos admiraban. En eventos familiares era encantador, pero en casa era meticuloso, reservado, impaciente. No era cruel, pero tampoco era cálido. Aún así, Clara había construido su vida alrededor de él con paciencia. Se enamoró de su inteligencia, de la manera en que hablaba de sus proyectos con pasión. Le gustaba verlo concentrado en sus planos, con esa mirada intensa y segura. En el fondo, seguía creyendo que aún quedaba algo de ese hombre que la enamoró. Por eso, cuando supieron del embarazo, Clara pensó que todo cambiaría. Con movimientos tranquilos, se levantó de la cama, se envolvió en una bata de algodón y caminó hacia la cocina. Preparó avena con manzana, como su nutrióloga le había recomendado, y puso a hervir un poco de té. Mientras esperaba, acarició la superficie lisa de la mesa de madera, observando las sillas vacías y el reloj que marcaba las 7:24. Javier bajaría en 6 minutos. Siempre bajaba a las 7:30, y así fue. Se escucharon pasos firmes en las escaleras, el crujido leve del peldaño que siempre se quejaba, y luego el rostro serio de Javier apareció en el umbral. «Buenos días», dijo Clara con una sonrisa suave. «Buenos días», respondió él sin levantar la vista del teléfono. Se sentó, bebió el café que ella le había servido y comenzó a revisar correos electrónicos. Clara intentó no sentirse invisible. Sabía que no debía tomarlo personal. Javier era así, enfocado, pragmático. Ella lo había aceptado desde el principio. «Hoy tengo cita con el ginecólogo. ¿Crees que puedas acompañarme?» Javier alzó la mirada por un segundo, luego volvió al teléfono. «Hoy tengo junta con el consejo. Me va a ser imposible. ¿Por qué no le pides a tu hermana que te acompañe?» Clara asintió en silencio. No era la primera vez, y aunque dolía, se decía a sí misma que era mejor así. Su hermana Mariana siempre tenía palabras dulces. Era un alivio tenerla cerca, pero aún así, Clara deseaba que fuera Javier quien viera las imágenes del ultrasonido, que escuchara el latido del corazón del bebé, que compartiera la emoción con ella. Después del desayuno, Clara limpió la cocina con movimientos automáticos. Sentía que la casa era su refugio, pero también su cárcel. Cada rincón lo había decorado con esmero. Cortinas que combinaban con las alfombras, cuadros elegidos por su significado, plantas que cuidaba con devoción. Todo estaba en orden, todo era bonito, pero todo estaba vacío. El resto de la mañana transcurrió con lentitud. Clara preparó su bolso, revisó su libreta de anotaciones médicas y salió rumbo a la clínica. Durante el trayecto, sintió que su hijo se movía con más fuerza de lo normal.
Era como si también él buscara ser notado. Sonrió sola, mirando por la ventana del taxi, mientras se preguntaba cómo sería su carita, si tendría los ojos de Javier o los suyos. La consulta fue tranquila. El doctor le dijo que todo iba bien, que el bebé estaba sano y que ya podía empezar a prepararse para el parto natural. Clara sintió alivio, pero también miedo de pasar ese momento sola. Aunque Javier había prometido estar allí, una parte de ella dudaba que lo cumpliera. Al salir de la clínica, Clara llamó a Mariana. Su hermana la invitó a comer en un pequeño restaurante italiano cerca del centro. Allí, entre pastas y risas, Clara se permitió relajarse. Mariana le hablaba de su trabajo, de un nuevo romance fallido, de los sueños que aún no lograba cumplir. Clara escuchaba con atención, agradecida por ese espacio de honestidad sin juicios. ¿Y tú?, preguntó Mariana de pronto. ¿Cómo te sientes realmente? Clara bajó la mirada. Jugó con el borde de su servilleta antes de responder. Estoy bien, cansada un poco, pero bien. Mariana no insistió. Ya sabía que Clara no solía abrirse del todo. Había crecido siendo la hija que nunca causaba problemas, la que siempre tenía una sonrisa lista. Aún ahora, siendo adulta, mantenía esa fachada. Pero Mariana, que la conocía mejor que nadie, alcanzó a notar un brillo apagado en sus ojos. Al volver a casa esa tarde, Clara encontró a Javier en su oficina, frente a la computadora. No levantó la vista cuando ella entró. «Todo salió bien», dijo Clara con voz suave. «El doctor dijo que el bebé está sano». «Qué bueno», contestó Javier sin dejar de teclear. Clara dudó por un instante. Luego se acercó y puso una mano sobre su hombro. Javier se tensó, como si el contacto lo incomodara. «¿Quieres ver las fotos del ultrasonido?» «Luego, Clara. Estoy ocupado». Ella asintió. Se retiró sin decir más. Subió a su habitación y se encerró en el baño. Sentada en el borde de la tina, dejó que las lágrimas fluyeran en silencio. No por la respuesta de Javier, no por la soledad, lloró por una intuición que crecía en su pecho, la certeza de que, aunque aún no lo había dicho en voz alta, estaba sola en ese embarazo. A la mañana siguiente, Javier se fue temprano a una reunión en otra ciudad. Clara se quedó sola todo el fin de semana. Aprovechó para lavar la ropa del bebé, doblar los pañales, organizar el cuarto. Cada pequeño gesto era una declaración de amor silenciosa, pero también una forma de llenar el vacío. Durante esos días comenzó a escribir en un diario, no porque alguien lo leyera, sino porque necesitaba escucharse. En sus palabras, hablaba del miedo al parto, de la tristeza que la envolvía, de los recuerdos que intentaba rescatar de los días felices. Recordó cómo Javier la tomaba de la mano en las caminatas, cómo la miraba al principio, cómo le prometió que formarían una familia fuerte. Se preguntaba en qué momento todo eso se desdibujó. Las semanas pasaron, y con ellas la ilusión comenzó a mezclarse con incertidumbre. Javier seguía ausente, aunque físicamente estaba presente. Clara dejó de pedir, dejó de esperar. Comenzó a centrarse en sí misma, en su salud, en su bebé. La noche antes de entrar en trabajo de parto, Clara preparó su maleta. Colocó cada prenda con cuidado, como si fuera un ritual sagrado. Guardó también una pequeña carta para su hijo, escrita con tinta azul, donde le decía que lo esperaba con el corazón abierto y que, pasara lo que pasara, siempre estaría para él. Javier llegó tarde esa noche. Se metió a la cama sin decir mucho. Clara quiso abrazarlo, pero se detuvo. Lo observó dormir, con la frente fruncida incluso en sueños, y se preguntó si algún día volvería a sentir su amor. No sabía que esa pregunta sería el principio de un viaje que cambiaría su vida para siempre. El aire del hospital olía a desinfectante y silencio. Clara abría los ojos con dificultad. La anestesia aún le nublaba los sentidos. A lo lejos, escuchaba voces apagadas, pasos que iban y venían, y el llanto de un recién nacido que, aunque no sabía aún, era el suyo. Tardó unos segundos en enfocar el techo blanco, los tubos que colgaban del suero, la frialdad del metal junto a su cama.
El parto había sido más difícil de lo esperado. Emergencia, cesárea, dolor. Pero su hijo estaba bien. Eso fue lo primero que le dijeron. Eso era lo único que importaba. Sintió una punzada en el abdomen cuando intentó moverse. Bajó la vista lentamente. Vendajes, moretones. Y bajo la tela blanca del hospital, una sensación desconocida de fragilidad. No era solo física, era otra cosa. Una especie de desnudez emocional que no podía explicar. En ese momento, la puerta se abrió y Javier entró. «Ya nació», dijo él sin entusiasmo. Clara sonrió, o al menos lo intentó. «¿Lo viste?» «Sí, está en cuneros». «Bien», se acercó, le acarició brevemente la frente y agregó: «Dormía cuando pasé. Se parece a ti». Ella quería llorar, de alivio, de gratitud, de cansancio, pero contuvo todo. Esperaba algo más de él, una palabra dulce, un beso, una mano que la tomara más fuerte. Pero Javier solo se quedó unos minutos más. Luego miró su reloj y dijo que regresaría en la tarde. Tenía una llamada de trabajo pendiente. Cuando la dejaron sola otra vez, Clara sintió que algo dentro de ella se quebraba, apenas un rasguño al principio. Se dijo que era normal, que los hombres no sentían igual, que Javier era así, práctico, distante, que lo importante era su hijo. Se aferró a esa idea mientras pasaban los días y el dolor físico comenzaba a ceder. Al tercer día, le permitieron mirarse en el espejo del baño del hospital. Le costó caminar hasta ahí, pero lo logró. Se levantó la bata lentamente. La cicatriz en su abdomen era larga, inflamada y rodeada de marcas rojas. No se sintió fea ni rota. Se sintió valiente, sobreviviente. Era la prueba de que su hijo estaba vivo, pero cuando lo comentó con Javier esa noche, él solo dijo: «Ya con el tiempo seguro se borra, no te preocupes». Clara se quedó callada. Esa noche, cuando amamantó por primera vez, lo hizo sola. Javier dormía profundamente en el sillón del hospital, ajeno a los movimientos torpes de ella, al llanto suave del bebé, al esfuerzo que implicaba cada gesto. Volvieron a casa una semana después. Clara cargaba al bebé con delicadeza, mientras los puntos de la cesárea le ardían con cada paso. La casa estaba limpia, intacta, como si no esperara a nadie. Javier no había hecho preparativos, ni colocado adornos, ni colgado ningún globo. Ella no se atrevió a decir nada. Se concentró en acomodar las cosas del bebé, en preparar las tomas, en dormir a ratos breves entre cada demanda de su hijo. La recuperación fue lenta. Cada día, Clara trataba de mirarse en el espejo con bondad, pero también con extrañeza. Su cuerpo había cambiado. Su vientre no era el mismo. Había flacidez, cicatrices, estrías. Al principio lo aceptó. Sabía que era parte del proceso. Pero luego comenzaron los silencios incómodos de Javier, las miradas fugaces que no se detenían en ella, las respuestas cortantes cuando intentaba hablar de sus miedos. Una tarde, mientras Clara amamantaba al bebé, Javier entró a la habitación sin tocar. Se detuvo al verla con el pecho al descubierto, el bebé aferrado a ella. «Cierra la puerta, ¿no?», dijo frunciendo el ceño. «Estás muy expuesta». Clara se cubrió de inmediato, avergonzada. «Es solo el bebé, Javier. Estoy en nuestra habitación». «Aún así, ya no eres como antes, Clara. Deberías cuidar eso». No lo dijo con odio, ni siquiera con enojo. Lo dijo con desdén, como si hablara de un mueble mal colocado. Esa noche, cuando Clara salió del baño con su bata, notó cómo Javier evitó mirarla. Antes, en otras épocas, él la habría esperado con una sonrisa, con un gesto coqueto. Ahora, solo fingía revisar correos en su celular. Cuando ella se acercó a besarlo, él volteó la cara, sin hacerlo obvio, pero sin ocultarlo del todo. «Estoy cansado», fue su única explicación. Días después, mientras Clara doblaba ropa en la sala, él la observó de reojo y dijo: «¿No crees que podrías empezar a hacer algo con tu figura? Ya han pasado semanas». Clara no respondió, solo bajó la mirada, pero esa noche, por primera vez, se encerró en el baño a llorar.
A los 2 meses, Clara intentó ponerse un vestido que siempre había amado. No le cerró. Se miró al espejo y sintió una punzada de derrota. Aún así, lo usó. Se peinó, se maquilló un poco. Cuando Javier la vio, torció la boca. «Ese vestido ya no es para ti». Las palabras fueron cuchillos, claros, innecesarios, despiadados. Clara se cambió sin decir nada. Se sentó en la cama y abrazó una almohada. Su hijo dormía en la cuna. Al mirarlo, se sintió culpable por la tristeza que le pesaba en el pecho. Las semanas se volvieron meses. Javier ya no se acercaba, no la tocaba, no la miraba. Cuando hablaban, era sobre el niño, sobre pendientes, sobre horarios. Clara comenzó a sentir que desaparecía, que su existencia se reducía a cambiar pañales, amamantar y escuchar el eco de su propio silencio. Una tarde decidió invitarlo a salir. Le propuso una cena, solo ellos dos. Mariana podía cuidar al bebé. ¿Una cena? ¿Ahora? ¿No crees que es mejor que te enfoques en el niño?, respondió Javier sin levantar la mirada del televisor. También necesito sentirme mujer, Javier, no solo madre. Él soltó una risa breve, incrédula. Pues vete al salón de belleza, no me pidas que te reconquiste. Fue la primera vez que Clara sintió que su amor por él se convertía en otra cosa, una herida, una cicatriz nueva. A partir de entonces, evitó buscarlo. Se centró en su hijo, en su rutina. Aprendió a vivir con la indiferencia, pero algo en ella comenzó a apagarse. Su mirada, antes llena de luz, ahora brillaba solo cuando veía a su bebé. Su risa era escasa, su voz pausada. Se hablaba a sí misma en sus pensamientos. No pasa nada, él está estresado, ya volverá a ser como antes, solo tengo que recuperar mi figura. Pero cada día que pasaba, Javier se alejaba más. Una noche, mientras ella se desvestía para ducharse, él pasó por el pasillo y la vio de reojo. Su cuerpo desnudo, las cicatrices aún visibles. Murmuró algo sin detenerse. «Ya ni ganas dan». Clara se quedó inmóvil. No supo si él quiso que lo oyera. No supo si realmente lo dijo. Pero esa frase le perforó el alma. Esa noche, Clara se metió a la cama vestida. No podía soportar el reflejo del espejo, no por las cicatrices, sino porque ya no sabía quién era esa mujer que lo aguantaba todo en silencio. Y mientras Javier dormía profundamente, ella lloró en la oscuridad, en silencio, sin hacer ruido, como si no mereciera ni su propio llanto. Porque por primera vez, el amor que sentía comenzaba a doler más de lo que podía soportar. Clara despertó más temprano de lo habitual. Había algo en ella que no la dejaba seguir durmiendo. Tal vez era la forma en la que Javier la había mirado el día anterior, o quizás la manera en que la había ignorado completamente mientras ella intentaba mostrarle las primeras palabras balbuceadas del bebé. Algo se rompía dentro de ella cada día, pero esa mañana se prometió que haría algo diferente. No iba a rendirse tan fácil, no aún. Se levantó con cuidado, dejando que el niño siguiera dormido en su cuna. Bajó en silencio y comenzó a preparar el desayuno preferido de Javier. Huevos revueltos con jamón, café cargado y pan tostado con mantequilla. Recordaba que eso lo ponía de buen humor. También recordó que hacía meses que no lo veía de buen humor con ella. Aún así, puso todo sobre la mesa con esmero, acomodó las servilletas y colocó una flor fresca en un pequeño florero al centro. Subió a ducharse y por primera vez en semanas se maquilló con detalle. Se puso un vestido que guardaba desde antes del embarazo, uno que le costó trabajo ajustar, pero logró cerrar con esfuerzo. Frente al espejo, sonrió, no por vanidad, sino porque necesitaba volver a sentirse viva. Cuando Javier bajó, ella lo recibió con una sonrisa. «Buenos días, te preparé desayuno». Él se detuvo unos segundos mirando la mesa. Frunció el ceño ligeramente, como si el gesto le molestara más de lo que le agradaba. «¿Qué es todo esto? Quería consentirte un poco». Clara se encogió de hombros. «Pensé que te haría bien».
Javier se sentó sin decir gracias, probó los huevos y luego miró su reloj. No tengo mucho tiempo, tengo que pasar a la obra antes de ir a la oficina. Clara se sentó frente a él, intentando ignorar la sensación de derrota. Quiso hablarle de algo diferente, de la película que vio la noche anterior mientras él dormía, de un libro que quería leer, pero él solo comía rápido, sin levantar la vista. ¿Te gusta cómo me veo?, preguntó de pronto con un nudo en la garganta. Javier la miró brevemente. Estás muy arreglada. ¿Y eso es malo? No sé, Clara. Solo no actúes como si todo estuviera normal. La respuesta fue como una bofetada sin manos. No contestó. Lo vio levantarse, tomar sus llaves y salir sin despedirse. Se quedó sentada, viendo cómo el vapor del café se desvanecía igual que sus esfuerzos. Durante las siguientes semanas, repitió el intento. Citas que él cancelaba, cenas que quedaban frías en la mesa, mensajes dulces que él contestaba con monosílabos. Clara incluso empezó a hacer ejercicio. Caminaba por las mañanas empujando la carriola, se inscribió a clases virtuales de yoga posparto, buscó recetas saludables, bajó algunos kilos, su piel recuperó algo de su brillo, pero nada de eso parecía importarle a Javier. Una noche le propuso ver juntos una serie que solían disfrutar antes de que naciera el bebé. Preparó palomitas, acomodó el sillón, apagó las luces. Él llegó, la vio con el control en la mano y le dijo: «Estoy cansado, voy a dormir. Javier, hace semanas que no hacemos nada juntos». «¿Y eso es mi culpa?», replicó él alzando la voz. «No todo gira alrededor de ti, Clara. A mí también me está costando esto. No creas que eres la única afectada». Se dio la vuelta y subió las escaleras. Clara se quedó sola, con las palomitas intactas. Apagó el televisor sin decir palabra. Días después, salieron juntos a una comida familiar. Era el cumpleaños de la madre de Javier. Clara se arregló con esmero, volvió a maquillarse. Eligió un conjunto discreto pero elegante. Llegaron a casa de su suegra y desde el primer momento Clara sintió el peso de las miradas. Algunos familiares la saludaban con entusiasmo, otros con lástima disimulada. En la mesa, alguien hizo un comentario sobre cómo había cambiado después del parto. Javier, en lugar de defenderla, soltó una risa incómoda. Pues sí, las cosas cambian, ¿verdad, Clara? Ella se quedó helada. Fingió una sonrisa. Su suegra también hizo un comentario. Pero lo importante es que ya bajó algo de peso. Poco a poco va a regresar a su figura. ¿No crees, Javier? Él asintió sin pensar. Eso esperamos. Clara quiso desaparecer. Sintió que las palabras se le enterraban en la piel como agujas invisibles. Cuando regresaron a casa, no dijo nada. Se encerró en el baño y se quitó el maquillaje con fuerza, como si quisiera borrar algo más profundo que el delineador o el rubor. Una semana después, tenía una consulta médica general, un chequeo de rutina. Como Javier no podía ir, le pidió a Mariana que la acompañara, pero Mariana tuvo un imprevisto, así que fue sola. Al llegar a la clínica, se sintió desorientada. Había mucha gente y tuvo que esperar casi una hora. Finalmente, la pasaron con el especialista, un médico nuevo que no conocía. En la puerta se leía: Dr. Esteban Navarro. El consultorio era sobrio, limpio, decorado con gusto. El doctor era joven, aunque su mirada denotaba experiencia. Cabello oscuro, expresión tranquila, voz firme pero amable. Clara explicó que venía a revisar la cicatriz de la cesárea, ya que a veces sentía punzadas. Durante la revisión, Esteban fue profesional y cuidadoso. Clara, al principio, se sintió avergonzada de mostrar su abdomen, pero él mantuvo una actitud neutra, respetuosa. Al terminar, se incorporó y dijo: «La cicatriz está sanando bien, pero hay algo que me preocupa más allá de lo físico». Clara lo miró, confundida. «¿A qué se refiere? ¿Tus niveles de estrés? ¿Tu forma de responder? Siento que estás cargando con algo que va más allá de una recuperación posparto». Hizo una pausa. «No me malinterpretes,
pero si necesitas hablar con alguien, puedo referirte con una especialista. A veces creemos que debemos cargar solas con todo, y no es así. Clara tragó saliva. Por un segundo, sintió que alguien realmente la había visto. No su cuerpo, sino su dolor, su silencio. «Gracias, doctor. Estoy bien», mintió. Esteban le sonrió con amabilidad. «Está bien, pero recuerda, el cuerpo no sana si el alma no tiene espacio para respirar». Clara salió del consultorio con una mezcla de emociones. No sabía si sentirse expuesta o aliviada. Caminó lentamente hasta la salida, con la receta en la mano y el eco de esas palabras en la mente. Al llegar a casa, encontró a Javier en la sala. Le contó brevemente que todo estaba bien. El doctor es nuevo, Esteban Navarro, muy profesional. Javier ni siquiera levantó la mirada. «Ah, qué bueno». Dijo que la cicatriz está sana, pero que tal vez necesito descansar más, buscar apoyo. «¿Apoyo?», replicó Javier. «¿Y qué crees que hago yo todo el día? Trabajo para que tú y el niño estén bien. ¿Y aún así no es suficiente?». Clara quiso detenerse, explicarle que no hablaba de dinero ni de esfuerzo material, pero supo que no serviría de nada. Esa noche, mientras arrullaba a su hijo, pensó en las palabras del doctor. Tal vez no era normal sentirse tan invisible. Tal vez no era justo que tuviera que mendigar afecto. Tal vez no estaba tan loca como creía por sentir que algo se le rompía por dentro cada día. Y sin embargo, al día siguiente, volvió a intentarlo, porque aún lo amaba, porque no quería rendirse, porque una parte de ella seguía creyendo que podía salvar lo que tenían, aunque todo indicara que eso ya estaba muerto. La tarde era gris, como si el cielo reflejara el peso que Clara llevaba encima desde hacía semanas. Afuera, la lluvia apenas mojaba el pavimento, pero dentro de ella caía una tormenta más intensa, más callada, más cruel. Se sentía cansada, aunque había dormido. Se sentía sola, aunque vivía en una casa con su esposo y su hijo. Y por más que intentara fingir normalidad, todo en ella comenzaba a desmoronarse. El bebé dormía plácidamente en su cuna, ajeno al caos emocional de su madre. Clara lo observaba desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados, intentando recordar cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz. No hablaba de una risa pasajera ni de un momento bonito. Hablaba de esa felicidad plena, profunda, que llenaba el pecho. No lograba recordarlo. Javier había llegado esa mañana con una actitud más fría de lo habitual. Venía de una reunión con sus socios y al parecer las cosas marchaban mejor que nunca. Eso debería alegrarla, pero no fue así. Él entró, la miró de reojo y dejó su portafolio sobre la mesa. Ni un beso, ni un «¿Cómo estás?», nada. «Voy a ducharme», fue todo lo que dijo. Clara, que ya no esperaba gestos de cariño, simplemente asintió y siguió doblando la ropa del bebé. Cuando Javier volvió, con el cabello aún mojado y una camisa diferente, se sirvió un café sin preguntar si ella quería uno. «¿Vas a salir otra vez?», preguntó Clara, con la voz lo más neutra posible. «Voy a cenar con unos colegas. Tal vez llego tarde». «¿Cenar? Pensé que podríamos quedarnos en casa hoy. Hace tiempo que no». «Clara», la interrumpió él con impaciencia, «no puedo estar al pendiente de ti todo el tiempo. Además, ya no eres la misma. Nunca tienes energía, siempre estás en pants, con ojeras, despeinada, y cuando intento hablar contigo, solo te quejas o lloras. No es justo para mí». Las palabras la golpearon como un muro invisible. Clara sintió cómo algo dentro de ella se partía en 1000 pedazos. Abrió la boca para responder, pero no encontró nada. Nada que valiera la pena decir, porque en el fondo sabía que Javier lo pensaba desde hacía tiempo, solo que ahora ya no se molestaba en disimularlo. «No me cuido porque no tengo tiempo ni ganas», susurró ella finalmente. «Paso todo el día sola con el bebé. No tengo ayuda, no tengo a nadie, ni siquiera a ti». Javier soltó una carcajada breve, seca. «¿Ahora soy el villano?».
dijo alzando la voz. Tú decidiste dejar tu trabajo, tú decidiste ser ama de casa. Yo salgo todos los días a partirme la madre para pagar esta casa, esta comida, este estilo de vida, y aún así no es suficiente para ti. Tal vez deberías mirarte al espejo y ver por qué ya no me dan ganas de estar aquí. Esa fue la frase, esa fue la puñalada final. Clara se quedó inmóvil. Sintió como el mundo se le venía encima, lento, pero aplastante. No era solo dolor, era humillación, era abandono, era la confirmación de que para Javier ella ya no existía. Esa noche no cenó, apenas probó un vaso de agua. Se encerró en la habitación del bebé y durmió en el pequeño sofá, abrazada a una cobija. Despertó con la espalda adolorida y los ojos hinchados. El bebé la miró con curiosidad, como si notara que su madre ya no era la misma. Los días siguientes fueron un descenso silencioso. Clara dejó de maquillarse, dejó de cocinar con esmero, dejó de intentar conversar con Javier. Solo cumplía con lo básico: alimentar al bebé, bañarlo, cuidarlo. Todo lo demás lo hacía como una autómata. Su mente estaba ausente, su cuerpo agotado. Cuando Mariana llamó para invitarla a tomar un café, Clara inventó una excusa. No quería que la viera así, no quería hablar, no quería admitir en voz alta lo que ya era evidente. Estaba colapsando. Javier, por su parte, parecía florecer. Salía con más frecuencia, regresaba tarde, contestaba el teléfono en voz baja. Clara no tenía pruebas de una infidelidad, pero tampoco tenía dudas. El desprecio era tan evidente que dolía más que cualquier aventura. Una noche, al intentar abrazarlo mientras dormían, Javier se hizo a un lado con fastidio. «No, Clara, no me toques, no tengo ganas». Clara se quedó ahí, en la oscuridad, sintiendo que ni siquiera su presencia era tolerada. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, preguntándose cuándo fue que todo cambió. ¿Qué hizo mal? ¿Por qué no era suficiente? Comenzó a tener pensamientos oscuros, no sobre hacerse daño, pero sí sobre desaparecer. Fantaseaba con salir un día, con el bebé en brazos y no volver jamás. Irse a un lugar donde nadie la conociera, donde pudiera empezar de nuevo, pero no tenía a dónde ir, no tenía fuerzas, ni siquiera tenía el valor de enfrentarlo. En la consulta pediátrica mensual, Clara fue sola. Javier había olvidado el compromiso. El doctor notó su semblante apagado. ¿Te sientes bien, Clara?, preguntó con cautela. Ella asintió sin levantar la vista. Solo estoy cansada. No estás sola, ¿verdad? ¿Hay alguien que te apoye en casa? Clara tragó saliva. No respondió. El médico anotó algo en su libreta y le entregó una tarjeta. Aquí hay una psicóloga perinatal muy buena, solo por si algún día decides hablar con alguien. Clara guardó la tarjeta sin decir nada. Esa noche la colocó en su mesa de noche y la miró por minutos, sin animarse a llamarla. El punto de quiebre llegó un domingo por la tarde. Clara, aún en pijama, intentaba calmar al bebé que lloraba sin parar. Javier estaba en la sala viendo un partido. Ella bajó con el niño en brazos, desesperada. «¿Puedes ayudarme un momento?», le pidió. Javier ni siquiera volteó. «¿No ves que estoy ocupado? Solo tómalo un segundo, necesito ir al baño». «¿Que no puedes ni eso sola? De verdad, Clara, das pena». El bebé seguía llorando. Clara también. Subió corriendo con él y se encerró en la recámara. Esa noche, mientras el niño dormía en sus brazos, Clara se permitió llorar con un gemido ahogado, mordiéndose los labios para no hacer ruido. No era solo tristeza, era el vacío de sentirse completamente sola, ignorada, anulada. No se reconocía. Ya no era la mujer optimista, creativa, soñadora. Ya no escribía en su libreta, ya no escuchaba música, ya no comía con gusto, apenas se bañaba. Había perdido las ganas de todo, incluso de vivir. Javier no lo notaba, o no le importaba. Seguía con su vida. Se arreglaba más que antes, olía a lociones nuevas, recibía mensajes que ocultaba con rapidez. Clara lo observaba en silencio, como quien ve alejarse a alguien que alguna vez amó, sabiendo que ya no hay nada que hacer. Y así,
Sin fecha exacta, sin drama evidente, Clara tocó fondo. Perdió el brillo en los ojos, perdió su voz, perdió la esperanza. Solo quedaba el silencio. Y un hijo que, sin saberlo, era el único ancla que la mantenía en pie. El clima era templado esa mañana, con un sol suave que apenas asomaba entre las nubes. Clara caminaba por la acera rumbo a la clínica con pasos lentos, empujando la carriola con una mano y sosteniendo una carpeta de estudios con la otra. Llevaba el rostro lavado, sin una gota de maquillaje, y su cabello recogido en un moño descuidado. A simple vista, era una madre joven llevando a su bebé a un chequeo cualquiera, pero por dentro, todo era diferente. Lo había dudado mucho antes de salir de casa. Tenía semanas enteras sin pisar la calle por decisión propia, no por miedo, sino por una sensación de desconexión total. Era como si el mundo siguiera girando allá afuera, mientras ella estaba atrapada en una burbuja de rutina y silencio. Pero esa tarjeta que había dejado sobre su buró, la del médico Esteban Navarro, la miraba cada noche, cada mañana, como si de alguna forma le hablara. Finalmente, había decidido agendar una cita. La recepción de la clínica olía a limpio, como a eucalipto y desinfectante. Clara se anunció con voz baja. La recepcionista le sonrió amablemente y le indicó que podía pasar. El consultorio estaba igual que la vez anterior, pulcro, tranquilo, con tonos claros en las paredes y una luz cálida que no agredía la vista. Pero esta vez, al entrar, Esteban se levantó de su escritorio y la saludó con una sonrisa genuina, de esas que no son de protocolo. «Clara, me alegra que hayas regresado. ¿Cómo estás?» Ella solo asintió con una mueca leve, sin encontrar palabras. «Puedes sentarte. No hay prisa», agregó él, con una calma que la desarmó. Ella se acomodó frente a él, cuidando que la carriola quedara a un lado. El bebé dormía profundamente, ajeno a todo. Esteban se sentó también, no como médico rígido, sino como alguien dispuesto a escuchar. «¿Y el cuerpo? ¿Cómo te has sentido con la cicatriz?» «Sana, creo», respondió Clara mirando sus manos. «¿Y tú?» La pregunta fue directa, sencilla, pero en el tono había algo distinto. No era curiosidad médica, era genuino interés. Clara apretó los labios y bajó la mirada. «No sé, me cuesta decirlo en voz alta». Esteban no insistió, solo esperó. El silencio no era incómodo, era un espacio seguro. «Siento que me perdí», confesó ella al fin, con la voz quebrada. «Me veo al espejo y no sé quién soy. Antes me gustaba reír, escribir, salir. Ahora me cuesta trabajo hasta respirar». Esteban asintió con una expresión serena. No parecía sorprendido, solo presente. A veces creemos que todo es físico, que el cuerpo es lo que necesita atención, pero el alma también necesita suturas, descanso, compasión. No estás sola en esto, Clara. Más mujeres de las que crees pasan por algo parecido y no lo dicen, porque tienen miedo, porque las hacen sentir culpables. Ella lo miró por primera vez a los ojos, y en esa mirada algo se rompió, o tal vez algo se abrió. «Mi esposo dice que exagero, que debería arreglarme, que ya es hora de que me vea como antes». Esteban suspiró. «No se trata de volver a ser la de antes. Eso es imposible. Eres otra mujer ahora. Eres madre. Estás transformándote, y eso no tiene nada de malo. Lo que sí está mal es que no te sientas acompañada en ese proceso». Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que alguien la entendía, que alguien la veía sin juzgar, no como esposa, ni como madre, ni como paciente, como persona. La consulta siguió con preguntas suaves, respetuosas. Esteban le ofreció un tratamiento para mejorar la cicatriz, una técnica con láser no invasivo que ayudaba a regenerar la piel sin dolor. Pero lo explicó sin presión, dejando claro que era una decisión personal, no una necesidad estética. «A veces, hacer algo por fuera también ayuda por dentro», le dijo, «pero solo si lo haces por ti». Clara aceptó, no por vanidad, sino porque necesitaba sentir que podía volver a tomar decisiones propias.
Eligió empezar el tratamiento la siguiente semana. Salió de la clínica con una hoja de indicaciones, pero también con una sensación extraña en el pecho. No era esperanza, aún no, pero era como un pequeño respiro después de meses bajo el agua. Esa noche, al llegar a casa, Javier no preguntó dónde había estado. Ni siquiera notó que llevaba zapatos distintos a los habituales. Clara lo observó un momento desde la puerta, mientras él veía su teléfono tirado en el sofá, y algo dentro de ella cambió. No era rabia, era claridad. Durante las siguientes semanas, Clara asistió puntualmente a cada cita con Esteban. El tratamiento era sencillo, sin dolor, y poco a poco la piel de su abdomen empezó a mejorar. Pero más que eso, eran las charlas lo que la hacían regresar. A veces hablaban del bebé, a veces de libros. Esteban tenía una forma de escuchar que no exigía, no juzgaba sus silencios ni sus lágrimas. Solo estaba ahí, disponible, humano. ¿Siempre fuiste así de paciente?, le preguntó Clara un día, mientras él acomodaba el aparato de luz. No, aprendí a hacerlo después de perder a alguien. Clara lo miró, esperando una explicación, pero él no dijo más, y ella no preguntó. Entendía ese tipo de dolor, el que se nombra con pausas, no con detalles. Con el paso de las sesiones, Clara comenzó a arreglarse un poco más, no por obligación, sino porque empezaba a sentirse mejor. Se pintaba los labios con un tono suave, volvía a usar perfume. No eran gestos para agradar a nadie, sino señales de que algo en su interior estaba despertando. Una tarde, mientras regresaba caminando de la clínica, se detuvo frente a un aparador. Había un vestido rojo en exhibición. Algo dentro de ella le dijo que lo probara. Entró, se lo midió, y aunque no le quedaba perfecto, se vio al espejo con una sonrisa. Compró el vestido. Javier no notó el cambio, al menos no de inmediato, pero comenzó a lanzar comentarios sarcásticos. ¿Y ahora por qué tan arreglada? ¿Qué tiene de malo querer sentirme bien? No sé, solo digo que antes no te importaba. Clara no respondió, ya no discutía. Solo lo observaba como se observa a alguien que va quedando lejos. Esteban, por otro lado, comenzaba a mostrar una atención que iba más allá del consultorio. Le escribía mensajes para saber si había llegado bien. Le mandaba artículos sobre maternidad y salud emocional. A veces le preguntaba cómo estaba y lo hacía de verdad. Clara no sabía si era amistad, conexión o algo más, pero no era el momento de definirlo. Lo que sí sabía era que esa relación le devolvía una parte de sí misma que creía muerta. No por él, sino por lo que ella misma volvía a despertar. Una tarde, durante la sesión número 6, Esteban la miró con detenimiento mientras guardaba los instrumentos. ¿Te ves distinta? Clara se sonrojó un poco. ¿Distinta cómo? Más tú. Ella bajó la mirada, pero sonrió. Era la primera vez que alguien usaba esa frase con ella. Más tú, no más guapa ni más delgada, más tú. Esa noche, Clara escribió en su libreta. Lo hizo después de meses. Llenó 3 páginas con ideas, recuerdos, sentimientos. Lloró al terminar, no de tristeza, sino de alivio. Estaba lejos de sanar por completo. Aún tenía noches en que la soledad la envolvía. Aún sentía miedo, aún dolía. Pero ya no era la mujer rota que temía hablar, que evitaba los espejos, que lloraba a escondidas. Ahora, aunque fuera apenas un hilo, tenía algo a lo que aferrarse, su propia voz, su propia voluntad, su propia vida, y eso, por ahora, era suficiente para empezar de nuevo. El día en que Clara se atrevió a entrar al consultorio de la terapeuta, lo hizo con las manos sudadas y el corazón latiendo como si fuera a enfrentarse a algo peligroso. No era miedo a la profesional que la esperaba, era miedo a sí misma, a lo que sabía que tendría que decir en voz alta, a lo que no podría seguir ocultando detrás de frases como «estoy bien» o «solo estoy cansada». Había conseguido la cita gracias a una recomendación que Esteban le hizo en uno de sus mensajes. Si en algún momento lo necesitas, esta persona tiene mucha sensibilidad con mujeres que han pasado por lo que tú estás viviendo. No fue un empujón,
No fue presión, fue un ofrecimiento desde el respeto. Y Clara lo guardó varios días, como quien lleva una semilla en el bolsillo sin saber si tiene valor para sembrarla. Ahora estaba ahí, sentada frente a una mujer de rostro amable y ojos tranquilos. Se llamaba Gabriela. Tenía una forma de hablar pausada, sin titubeos. Clara, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió evaluada. Gabriela no la miraba como si quisiera entenderla, la miraba como si ya lo hiciera, como si no necesitara explicación. Al principio, le costó hablar. Las palabras salían entrecortadas, como si su garganta estuviera cerrada. Pero luego, al contar los días sin voz, las noches sin amor, los silencios que pesaban más que los gritos, algo se rompió. Y con esa ruptura vino la libertad. Salió de esa primera sesión sintiéndose más ligera. No era una cura, era apenas el inicio. Pero supo que tenía que regresar, no por nadie más, por ella. Conforme pasaban las semanas, Clara empezó a reencontrarse con partes de sí misma que había enterrado. Retomó la lectura, volvió a escribir con regularidad y se obligó a salir de casa al menos una vez por día, aunque fuera solo a caminar al parque más cercano con el bebé en brazos. Descubrió que otras mamás paseaban por ahí. Algunas también cargaban ojeras, otras reían con sus hijos, otras simplemente estaban, y entre ellas conoció a Leti. Leti tenía un carácter fuerte, pero un corazón inmenso. Era madre soltera y trabajaba desde casa vendiendo postres. Había pasado por una separación difícil y no tenía miedo de hablar de su proceso. Clara, al principio, solo la escuchaba. Luego comenzó a hablar. Leti no juzgaba. No daba consejos disfrazados de crítica, solo compartía. A los pocos días comenzaron a verse con regularidad. Hacían caminatas con sus hijos, se mandaban mensajes de aliento por las mañanas, compartían fotos de sus logros más pequeños, como «Hoy dormí 3 horas seguidas» o «Me puse lápiz labial». Con Esteban, las cosas también se transformaban. Él nunca dio un paso más allá de lo que Clara mostraba. Nunca forzó una conversación, nunca coqueteó, nunca usó su cercanía emocional para beneficio propio, pero estaba con esa mirada que validaba, con ese silencio que acompañaba, con ese tono que sostenía. Un día, después de una sesión médica, Clara le agradeció. «No tienes idea de lo que hiciste por mí», le dijo. «No hice nada», respondió él. «Solo estuve ahí. Fuiste tú quien caminó». Esa frase la acompañó por días. En terapia, Clara comenzó a hablar de Javier. Al principio lo hacía con culpa, como si traicionarlo al contar lo que vivía fuera peor que lo que él le hacía. Pero Gabriela fue desmontando, una por una, las ideas que la mantenían atrapada. Le habló de violencia emocional, de abandono afectivo, de cómo el amor también podía doler cuando era desigual. Clara resistía, lloraba, se negaba, pero algo iba cediendo. Un día, después de una discusión con Javier en la que él se burló de su necesidad de ir a terapia, Clara no lloró, se quedó callada. Lo miró como si lo viera por primera vez, como si reconociera por fin a ese hombre que no solo ya no la amaba, sino que parecía disfrutar de su dolor. Esa noche tomó un cuaderno y escribió una lista. En una columna puso todo lo que había perdido en su relación. En otra, lo que aún podía recuperar. Fue brutal, pero también fue revelador. No había equilibrio. Había entrega total de su parte y desprecio sistemático del otro lado. Al día siguiente, pidió a Mariana que cuidara al bebé por unas horas y se fue sola a un café. Sacó su libreta y volvió a escribir. Solo que ahora escribió planes, no sueños. Planes, ideas concretas, buscar una asesoría legal gratuita, ahorrar dinero en una cuenta propia, hablar con una tía que vivía en Querétaro por si necesitaba apoyo. No pensaba huir, pensaba liberarse. Empezó a poner límites con Javier, pequeños, firmes, consistentes. Ya no le servía el café si él ni siquiera saludaba. Ya no respondía cuando él lanzaba comentarios sarcásticos. Ya no pedía permiso para salir con el bebé. Simplemente lo hacía.
Javier, al principio, lo tomó como algo pasajero, pero conforme Clara se sostenía en su nueva actitud, comenzó a mostrarse molesto. ¿Y ahora qué? ¿Te sientes empoderada porque vas a terapia?, le dijo una noche. No me siento nada, respondió ella. Solo ya no me da miedo que te molestes. Esa frase quedó flotando entre los dos. Javier la miró como si no la reconociera. Clara tampoco se reconocía, pero por fin le gustaba la mujer en la que se estaba convirtiendo. En una sesión con Gabriela, se atrevió a decir lo que antes no podía. Estoy pensando en separarme. La terapeuta no mostró sorpresa, solo asentimiento. ¿Qué significa eso para ti? Recuperar mi vida, respondió Clara, y protegerla de mi hijo. Fue la primera vez que dijo mi vida con sentido de pertenencia. No como una carga, no como algo prestado. Siguió reuniéndose con Leti y poco a poco se integró a un grupo de lectura en línea para mamás. No era gran cosa, pero le permitía hablar con otras mujeres que compartían dudas, miedos, cansancio. Algunas estaban casadas, otras divorciadas, otras criando solas, pero en todas, Clara encontraba una chispa, la de seguir adelante. Con Esteban, la relación seguía siendo cercana, pero sin etiquetas. Se escribían con frecuencia. Él le mandaba canciones. Ella le contaba avances. Una noche Clara le preguntó, ¿por qué me ayudaste? Porque alguien una vez me ayudó a mí, y no lo olvidé. No dijo más, no hacía falta. El día que Clara abrió una cuenta bancaria a su nombre, sin decirle nada a Javier, sintió un vértigo extraño. Era una acción pequeña, pero tenía el peso simbólico de una revolución. Puso ahí el dinero que empezó a ahorrar con los postres que Leti le enseñó a vender desde casa. Nada extravagante. Pero cada peso que entraba era un gramo de libertad. Su autoestima ya no dependía de un halago. Ahora era el resultado de cada decisión tomada con conciencia. Empezó a caminar con la espalda recta, a mirar a los ojos, a decir no, sin explicaciones. Y aunque aún tenía días grises, ya no se sentía invisible. Clara entendió que no necesitaba una vida perfecta, ni un esposo ideal. Solo necesitaba espacio para ser ella, para reír, para llorar, para equivocarse, para vivir. Y por primera vez en muchos años empezó a preguntarse cómo sería un futuro sin miedo, un futuro donde ella tuviera el control, donde nadie más decidiera por ella. Ese pensamiento no la asustó, la hizo sonreír. La madrugada era silenciosa, pesada, de esas que parecen no tener fin. El timbre del teléfono sonó con insistencia en casa de Clara, sacándola de un sueño intranquilo. Tardó unos segundos en reaccionar. Al ver el número desconocido en la pantalla, sintió un presentimiento extraño. Respondió con voz ronca, apenas un susurro. «¿Bueno? ¿La señora Clara Robles?», preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. «Sí, ¿quién habla?». «Le llamamos del Hospital General. Su esposo, Javier Santillán, tuvo un accidente. Está estable, pero herido. Nos dieron su número como contacto de emergencia». El corazón de Clara se detuvo un instante. No era amor lo que sentía, ni siquiera angustia profunda, pero sí una mezcla incómoda de sorpresa, impacto y una tristeza que no lograba ubicar. «Voy para allá», fue todo lo que dijo. Se vistió con rapidez. Mariana, que se había quedado esa noche para ayudarla con el bebé, se ofreció a quedarse más tiempo. Clara salió sin mucho más que su bolso, las llaves y la cara sin expresión. Al llegar al hospital, el ambiente olía a cloro y cansancio. El vigilante la dejó pasar sin preguntar mucho. Un enfermero la condujo al área de urgencias. Le explicaron que Javier había chocado contra un poste al esquivar a un motociclista. Iba solo, de madrugada. Se hablaba de exceso de velocidad. Tenía múltiples cortes en el rostro, uno particularmente profundo en la mejilla izquierda, y hematomas en el pecho por el golpe del volante. Cuando Clara entró a la habitación, lo vio acostado, conectado a suero, con vendas en la cara y un aire distinto, vulnerable, pequeño. «Clara», dijo él al verla con dificultad. Ella se acercó, manteniendo la distancia.
Lo observó con serenidad, sin rencor, sin ternura, sin lástima. Solo lo vio como alguien que por fin enfrentaba una parte de sí que siempre había evitado, su humanidad. «Estoy bien, más o menos», agregó Javier buscando su mirada. «Solo duele y me cuesta verme así». Clara no respondió. Se sentó en la silla junto a la cama. Por un momento solo escuchó el pitido constante del monitor. «Me dijeron que voy a tener cicatrices», murmuró él, y bajó la vista. «Que probablemente quede desfigurado». Ella asintió, despacio. «Las cicatrices no matan, Javier». «No, pero cambian todo». Su voz se quebró. «No sé si voy a poder volver a trabajar o verme al espejo sin odiarme». Clara lo miró con una expresión imposible de leer. Luego, con calma, le dijo: «¿Recuerdas cuando me dijiste que ya no te daban ganas? ¿Que me veía descuidada, fea, irreconocible? Yo no choqué contra un poste, Javier. Yo choqué contra ti, todos los días durante años». Él cerró los ojos, intentó voltear la cara, pero el vendaje lo limitaba. «Sé que fui duro. Clara, yo no supe manejarlo. Me superó todo. El bebé, el cambio, tú. Me sentí fuera de lugar. No lo justifico, pero ahora quieres que yo entienda lo que tú no entendiste. Que tenga compasión cuando tú no tuviste ni una pizca». Su voz seguía serena, pero firme. «Lo siento, Javier. Llegas tarde». Él respiró con dificultad. Su cara se arrugó por el dolor. No solo físico. Estaba frente a algo que nunca había enfrentado. La derrota. No por el accidente, sino por el abandono emocional en el que él mismo se había colocado. «¿Te vas a ir?», preguntó con la voz temblorosa. «¿Vas a dejarme así? Javier, yo ya me fui. Hace tiempo. Solo que tú no lo notaste». Él quiso decir algo más, pero las palabras no salían. Era como si la presencia de Clara, tan distinta, tan segura, lo aplastara con una realidad que no podía controlar. Clara se levantó, acomodó su bolso y lo miró por última vez. «Espero que encuentres ayuda. No por mí. Por ti. Porque ahora sí vas a tener que mirarte todos los días y ya no podrás escapar de lo que eres». Salió de la habitación sin mirar atrás. En el pasillo, Esteban la esperaba. No la había acompañado hasta la habitación. No lo necesitaba. Pero sí estaba ahí, como siempre, respetando sus tiempos, sus límites, sus silencios. Al verla salir, no dijo nada. Solo la observó con una mezcla de admiración y respeto. Clara caminó hacia él, y por primera vez en muchos meses supe lo que era cerrar un ciclo sin gritos, sin drama, sin dolor acumulado. Fue un cierre limpio, doloroso, sí, pero liberador. «¿Estás bien?», preguntó Esteban con voz baja. «Estoy en paz», respondió ella, y por primera vez fue verdad. Caminaron hacia la salida juntos. No se tomaron de la mano, no se abrazaron. Solo compartieron el silencio que deja una guerra cuando termina. Una guerra que, esta vez, Clara había ganado sin disparar una sola bala. Las mañanas ya no eran apresuradas ni dolorosas. Clara despertaba con la luz natural entrando por la ventana de su departamento. Un lugar pequeño, pero lleno de detalles que hablaban de ella. Las cortinas azules que había elegido con Mariana, los cojines con bordados artesanales que compró en un tianguis de domingo, la planta de lavanda en la cocina que Leti le regaló. Cada rincón era suyo. Cada decisión, cada color, cada espacio reflejaba el camino recorrido. El bebé dormía en la cuna al lado de su cama, ya más grande, más despierto, con una sonrisa que se había convertido en el motor de sus días. Clara se incorporó con cuidado, se estiró los brazos y caminó descalza hasta la cocina. Puso agua a hervir para el té y abrió el refrigerador. Algunas frutas, yogurt, un par de botecitos con sus postres caseros. Desde hacía 3 meses vendía flanes, arroz con leche y gelatinas artesanales en su colonia y a través de redes. Al principio eran pedidos pequeños, pero con el tiempo, su sazón y la atención a los detalles fueron creando una clientela fiel. No era riqueza, pero era suyo. Cada peso ganado venía de su esfuerzo,
de sus noches cocinando mientras su hijo dormía, de sus días entregando con el portabebé al frente. Y eso, para Clara, era libertad, era dignidad. Después del desayuno, revisó su agenda. Tenía 2 entregas por la tarde y una junta virtual con una organización local de mujeres emprendedoras. Ahí compartía su experiencia con otras mujeres que, como ella, habían decidido comenzar de cero. Algunas se dedicaban a costura, otras a productos naturales, otras a cuidado infantil. No era solo trabajo, era comunidad, era tribu. En las sesiones de terapia con Gabriela, Clara ya no lloraba. Ahora hablaba con certeza, narraba su vida sin titubeos, sin esconder lo que dolía. Aceptaba su historia, sus heridas, sus cicatrices, incluso aquellas que no se veían. Había comprendido que no necesitaba borrar nada, ni física ni emocionalmente. Todo lo vivido era parte de su trayecto, de su crecimiento, de su despertar. Una tarde, frente al espejo, levantó su blusa y miró la línea fina en su abdomen. Ya no se encogía al verla, no evitaba los reflejos. Esa marca, que antes cargaba con vergüenza, ahora la llevaba como medalla, porque sabía lo que costó, lo que significó. La tocó con la yema de los dedos y sonrió. Era la prueba de que sobrevivió. Con Javier, el contacto era mínimo. Habían acordado un régimen de visitas supervisadas para el niño. Él seguía en recuperación, alejado del trabajo, encerrado en su casa. Había intentado reabrir conversaciones, buscar compasión o quizás algo más, pero Clara fue clara y serena. Te deseo que sanes, pero no vuelvo atrás. No lo dijo desde el rencor, sino desde la firmeza. Esteban se había mantenido cerca, pero nunca invasivo. Se veían con frecuencia, caminaban por el parque, a veces compartían cafés, otras tardes de juego con el bebé. Todo era ligero, sin exigencias, sin expectativas ajenas. No hablaban de relación, no definían, no prometían. Se elegían día con día, desde la verdad y la libertad. Una noche, Clara le preparó una cena sencilla, sopa de lentejas, pan artesanal y agua de Jamaica. Comieron en la terraza, con luces cálidas colgando y el murmullo de la ciudad al fondo. Nunca pensé que me sentaría así, tan tranquila, dijo ella mirando las luces. Sin miedo, sin ansiedad, solo tranquila. Esteban la miró con una ternura silenciosa. Siempre estuviste hecha para eso, solo que alguien te convenció de que no lo merecías. Ella no respondió, solo lo miró, con esa mirada nueva que había aprendido a usar, sin culpa, sin necesidad, sin dependencia. Lo miró desde su centro. Pasaron los meses y la rutina se volvió gozo. Clara retomó la escritura, empezó a dar pequeños talleres de cocina para madres jóvenes, recibió una invitación para dar una charla en una universidad sobre resiliencia emocional. La invitación la sorprendió. Dudó, se sintió pequeña de nuevo, como si no tuviera nada que enseñar. Pero Gabriela le recordó, tu historia puede salvar a alguien que está donde tú estuviste. La noche antes del evento, preparó unas tarjetas con notas. No usó ni la mitad. Parada frente al auditorio, Clara habló desde el corazón. No se victimizó, no acusó, no lloró, solo contó. Narró el viaje desde el abandono hacia la elección propia, desde la dependencia hacia la independencia, desde la vergüenza hacia la aceptación. Al terminar, varias mujeres se acercaron a abrazarla, algunas con lágrimas en los ojos, otras con la mirada firme. Clara entendió en ese instante que había transformado el dolor en semilla y que esa semilla ya germinaba en otras. Esa noche, al volver a casa, cargó a su hijo dormido y lo acomodó en la cuna. Luego se miró al espejo una vez más. No había peinado perfecto, ni maquillaje. Solo una mujer de rostro sereno, con ojeras suaves, una sonrisa sincera y ojos llenos de presente. Gracias, dijo en voz baja sin dirigirse a nadie en particular. Se quitó los aretes, se soltó el cabello y antes de apagar la luz, volvió a sonreír. No por obligación, no para alguien más. Sonrió porque era libre,
porque lo había logrado. Porque después de tanto dolor, por fin era ella, sin filtros, sin miedo, sin cadenas, clara, completa, viva. Hay historias que no necesitan héroes con capas ni rescates espectaculares para ser profundas. A veces, las verdaderas batallas se libran en silencio, dentro de una casa aparentemente tranquila, dentro de un corazón que ya no sabe cómo pedir ayuda. Esta es la historia de Clara, sí, pero también es la historia de muchas mujeres que, sin hacer ruido, han sido olvidadas dentro de relaciones donde el amor dejó de habitar hace mucho, y en su lugar quedó solo costumbre, exigencia y dolor. Clara no vivía entre gritos ni golpes, no había insultos evidentes ni escenas dramáticas. Por fuera, todo parecía normal. Y eso es precisamente lo más peligroso de las violencias silenciosas, que son tan sutiles que a veces ni siquiera la víctima se da cuenta de que lo es. Se le exige que se vea bien, que esté disponible, que no se queje, que agradezca, que no exija, y así cada día va cediendo un poco más hasta perderse por completo. El viaje de Clara no comenzó cuando Javier la abandonó emocionalmente, ni cuando él la culpó por las cicatrices del parto. Comenzó mucho antes. Comenzó en el momento en que dejó de escucharse a sí misma, cuando empezó a poner en duda su valor solo porque alguien más lo dejó de ver. El gran acto de valentía de esta historia no es haberlo enfrentado, es haber decidido desde lo más hondo que merecía más, que merecía paz, respeto y sobre todo amor propio. Mucho se ha dicho sobre la fuerza de una mujer, pero poco se habla del proceso doloroso que significa reconstruirse desde la ruina. Clara no solo se levantó, lo hizo enfrentando sus miedos, llorando en silencio mientras criaba a su hijo, comenzando de cero sin certezas ni garantías. Porque cuando una mujer decide romper con lo que la destruye, el mundo no le aplaude de inmediato. La sociedad le pregunta si está segura, si no está exagerando, si ha pensado en el niño. Pero pocas veces le preguntan si ella está viva. Y eso es lo que Clara decidió. Vivir, no sobrevivir, no conformarse, vivir de verdad. Volver a sentir, a reír, a caminar sin miedo. Volver a mirar su reflejo sin asco, sin culpa, sin nostalgia de quien fue. La cicatriz que llevaba en el abdomen era solo una de muchas. Las otras estaban en el alma. Y no hubo cirugía que las borrara. Solo el tiempo, la terapia, el acompañamiento honesto y sobre todo el permiso de ser vulnerable. Porque sanar no es un acto solitario. Se necesita red, tribu, presencia. Esteban fue esa figura que escuchó sin invadir. Gabriela, la guía que sostuvo sin juzgar. Leti, la amiga que compartió desde su propia herida. La historia de Clara no termina con un nuevo amor, ni con una casa más grande, ni con una promesa romántica. Termina, o mejor dicho, continúa, con una elección diaria, la de ser libre, libre del juicio ajeno, de las culpas heredadas, de los deberías impuestos, libre para educar a su hijo en un ambiente donde la ternura no es debilidad, donde el respeto es norma y no excepción. Clara comprendió que no hay nada más revolucionario que una mujer que se ama a sí misma, que no pide permiso para sanar, que no espera que otro la salve, que se convierte en su propia respuesta. Esta historia es un recordatorio de que la transformación verdadera no se da de golpe. No es una escena épica de película, es lenta, torpe a veces, pero profundamente real. Es el momento en que alguien te dice, no estás sola. Es cuando por fin puedes decir, no vuelvo atrás. Para todas aquellas mujeres que hoy sienten que se han perdido, que han dejado de reconocerse, que viven atrapadas entre deberes, demandas y decepciones, sepan esto, no es tarde, nunca es tarde. La vida no se termina con una relación. La belleza no se borra con una cicatriz. El amor no muere cuando el otro se va. A veces, justo ahí empieza. Amarse a una misma no es egoísmo. Es el primer paso para construir una vida con sentido. Y sí, dolerá. Sí,
Habrá días en los que se sientan solas, pero también habrá días de sol tibio, de risa inesperada, de paz que nace sin ruido. Clara no fue salvada por nadie, ella se eligió, y en esa elección se encontró con otros que también habían elegido caminar desde la verdad. Esteban no fue un salvador, fue un espejo, un acompañante, porque cuando una mujer sana empieza a amar distinto, desde la plenitud, no desde la necesidad. Mirarse al espejo y sonreír puede parecer un acto mínimo, pero para alguien que ha vivido años escondiendo su reflejo, es una revolución. Esta historia nos enseña que no importa cuán roto estés, siempre puedes volver a ti. Y cuando eso sucede, el mundo también empieza a tratarte distinto, porque lo que aceptas, lo que permites, lo que construyes, cambia. Clara eligió vivir desde la dignidad, y ese, más que cualquier final feliz, es el mayor triunfo de todos. Si esta historia te tocó el corazón y quieres apoyar este canal, considera dar clic en el botón que dice "Gracias" justo aquí abajo.